Buenas tardes, esto es el resumen, una edición especial porque venimos inmediatamente después de lo que fue la sesión en minoría que se desarrolló en la Cámara de Diputados. Una sesión que había sido pedida para tratar el tema de movilidad jubilatoria. Finalmente, al cabo de media hora se determinó que no había quórum. Fueron 119 los diputados que alcanzaron a reunirse, faltaban 10. Era una sesión pedida por el bloque Hacemos Coalición Federal y bueno, a partir de ahí se inició lo que fue una sesión en minoría durante la cual se habló mucho del tema de la movilidad jubilatoria, la cuestión de los jubilados y también, y como estaba un poco previsto ya también, porque se había especulado con eso, también estuvo muy presente la cuestión de la crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe. Numerosos legisladores que hicieron uso de la palabra se refirieron a ese tema. Fue un tema en el que, fue una sesión que se extendió por espacio de 2 horas, exactamente hace escasos segundos, culminó, como ustedes pudieron seguirlo a través de las pantallas de Diputados Televisión. Pero bueno, vamos a pasar a quien me acompaña hoy aquí, Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Muy bien. Sí, bueno, fue interesante, ¿no? Lo que vimos Ajá. en el recinto, un primer mapa, podemos decir, de cómo están en la Cámara las posiciones. El oficialismo convocó ahora, en un ratito, a las 4, a la Comisión de Previsión Social, como una estrategia como para encauzar el debate por ese lado. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? A ningún gobierno, ningún oficialismo le gusta que le armen una sesión Claro. con un tema tan delicado como el de los jubilados. Así que bueno, se puede decir que más allá de que no consiguió el quórum, la oposición también motivó ese inicio del debate en comisión. Como decía, 119 diputados. En Hacemos Coalición Federal dice que en un momento eran 124, más 2, los 2 santacruceños que estaban parados, ahí estaban muy cerca. Yo vi que Hubo hubo 6, 120 en un momento, pero bueno, se 120. oficializó en 120, en 119. Claro, cuando se cayó eran 100. Va, 119. cuando, sí. Y 6 de Hacemos Coalición Federal faltaron, que eso Sí. es llamativo porque fue el bloque que convocó, son 23, es un porcentaje alto, ¿no? Para una sesión propia. Algunos con aviso, otros no. Ahí, bueno, podemos ver las negociaciones del gobierno con los mandatarios provinciales, ¿no? Con los gobernadores, en el caso de Yarlora, Frigerio particularmente. Claro, justamente de eso habíamos hablado ayer cuando especulábamos con la posibilidad de que, bueno, finalmente no hubiera sesión, que se cayera la sesión. Había fuertes negociaciones, no digo presiones, pero sí negociaciones con los legisladores, sobre todo de los que habían sido los convocantes. Por eso hubo una reunión de Hacemos Coalición Federal. El bloque se reunió a partir de las 17 ayer para definir a ver qué hacían, qué era lo que terminaban haciendo. Bueno, como había habido contactos con todos y cada uno de ellos, entonces, bueno, quisieron ver a ver qué les habían hablado a cada uno, justamente a ver cuál era la reflexión que tenían para hacer respecto de la postura a adoptar en el día de hoy. Llegaron a la conclusión de que, bueno, independientemente de que ya había sido convocada la comisión justamente de previsión para esta misma tarde a las 16, bueno, no importaba, iban a hacer la reunión, independientemente de que si consiguieran quórum o no, porque bueno, en definitiva era una toma de posición. Y en definitiva estaba también la cuestión, y a propósito de lo que decís, si la presencia y ausencia, justamente Hacemos Coalición Federal, nada más concreto que justamente cuando hablamos de un bloque muy diverso, siempre nos referimos al bloque Hacemos Coalición Federal diciendo el bloque muy diverso que Sí, sí. conduce Miguel Pichetto. Bueno, Diverso, la heterogéneo. diversidad quedó claramente hoy demostrada con las presencias y ausencias. Sí, y el oficialismo con el llamado a comisión también le dio un argumento al resto de los bloques como para, bueno, justificar de alguna manera la ausencia, más allá de que hubo fuertes reproches de los diputados que sí estuvieron a los que se ausentaron. Pero los que se ausentaron por lo menos pudieron argumentar, bueno, vamos a ir a la comisión dentro de un rato a iniciar este debate por los jubilados. Hubo justamente
muchos reclamos de Unión por la Patria, de la izquierda, también de algunos integrantes de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, el propio Juan López, para que se conformen las comisiones, el resto de las comisiones también. Como decía José, surgió mucho el tema de, bueno, del narcoterrorismo, los episodios en Rosario. Pidieron que se conforme la Comisión de Seguridad Interior y también la de Educación para tratar los proyectos de restitución del Fondo Nacional Docente, Incentivo Docente, que era otro de los temas que quería incluir Unión por la Patria, ¿no? Claro. Y ese tema tiene una sesión convocada para el martes que viene. Veremos si tiene lugar o no. El pedido está hecho, no está oficializada. Vayamos, si te parece, a ver a quiénes eran los que estuvieron presentes. A ver el tema del quórum, porque hacía referencia un poquito a la cuestión. Por lo visto, hubo 92 diputados de Unión por la Patria presentes. Hubo 17 de Hacemos Coalición Federal. Estuvieron los 5 de la izquierda y hubo 5 radicales. Todos esos suman los 119 que terminaron oficializándose como los que habían estado presentes al momento de darse por a las 12:31. En ese momento Martín Menem dio por caída la sesión. Un minuto de tolerancia tuvo. Un minuto de tolerancia. La verdad que no hacía falta, inclusive. No, porque ya estaba caída, ¿no? Sí. Podemos decir la izquierda, José, asistencia perfecta. Y después Unión por la Patria, en cuanto a porcentaje, bastante más asistencia que el bloque que convocó, ¿no? Es un detalle no menor, claro. Tengamos en cuenta también el tema de los vuelos. O sea, la cancelación de vuelos fue una excusa bastante justificada, digamos, porque bueno, ayer y hoy fueron 2 días muy complicados en materia de vuelos, así que esa era una de las razones por las cuales, por las cuestiones climáticas que afectaron fuertemente al tema del desarrollo de esta sesión. Y a un diputado, no me acuerdo cuál, creo que era de Unión por la Patria, irónicamente dijo, bueno, los ayudaron las fuerzas del cielo, justamente a no tener sesión. Pero algún caso, vos tenés mucha experiencia también, José, en algún caso pudo haber incidido, pero sabemos que cuando está la voluntad política de llegar, se llega de alguna forma, ¿no? Y claro, y aparte hubiera sido una excusa, si estaban en camino los diputados, evidentemente, bueno, se hace un pedido especial porque, bueno, se atiende esa situación de que, bueno, están llegando, qué sé yo, y esperar, bueno, ahí decías vos el minuto de tolerancia que hubo. Los 5 radicales que estuvieron fueron Facundo Manes, y bueno, y marcan también, o sea, esta fue una sesión de muchas señales, justamente políticas para todos. Un poco marca también las presencias, que hubo 5, marcan un poco las diferencias que hay dentro del bloque radical, que se habían exteriorizado en su momento también camino a la sesión preparatoria del año pasado, cuando se iba a elegir a la presidencia. Recordemos, hubo un intento para investir en ese lugar a Facundo Manes. Bueno, finalmente eso no se concretó, pero quedó una... Ahí eran más, ¿no?, los radicales. Del lado de Manes eran 12. Eran 12, sí. Así decía. Esta vez fueron menos. Ahora fueron 5. En este caso fueron Facundo Manes, Pedro Galimberti, Marcela Colli de La Pampa, Fernando Carvajal, que habló al final, uno de los que habló, y Pablo Juliano, que es un poco, algunos lo definían como el cerebro jurídico, el cerebro político de Facundo Manes, una persona que está muy cercana al neurocientífico. A ver, Hacemos Coalición Federal también, los cordobeses no estuvieron. Bueno, ahí ese es un dato político fuerte. Claro, ¿no? Así que, bueno, hay una especie de alineamiento, digamos, podría decirse, de Martín Yarlora con el oficialismo. Sí estuvieron, bueno, Natalia de la Sota, sí estuvo presente del bloque ese de Hacemos. Ella ya venía, ¿no? Con una distancia mucho mayor del gobierno que el resto de su bloque. Y estuvo Juan Brugue, que, bueno, no es específicamente, él es de la Democracia Cristiana, o sea, no es específicamente de Hacemos Córdoba, Hacemos por Córdoba, que es el bloque, pero bueno, es muy cercano, obviamente son cercanos al gobernador. Tampoco estuvo, vos decías, algunos justificados. Margarita Stolbizer estaba ausente con aviso, No estuvo tampoco la diputada Clipauca, la misionera.
Y tampoco estuvo Francisco Morquio, que es hombre Hacemos Coalición Federal, pero es de entrerriano y es hombre de Frigerio. Claro. Justamente otro gobernador, no sé si se entiende la analogía, porque no estuvieron. Los que responden, los que están alineados con los gobernadores, claramente. Estamos en medio de la negociación, ¿no?, del gobierno con los gobernadores. Otro dato también llamativo es que los dos diputados de Santa Cruz, alineados también con el gobernador Claudio Vidal, estuvieron en el recinto, pero estuvieron parados. Nunca se sentaron. En un momento, claro, los diputados de Hacemos Coalición Federal que estaban contando los números, llegaron a 124, con ellos dos parados. Que bueno, aparentemente hay que ver si se hubiesen sentado, llegaban a 127 y con ellos llegaban al quórum, si hubiesen sentado después. Bueno, la cuestión es que nunca sumaron para el quórum. Cuando no llegás, no llegás. Pero sí, es otro dato también de cómo está jugando cada gobernador. No podemos hacer ahí también un mapa de los gobernadores en base a cómo actuaron los diputados en la sesión. Y vos hablas de los gobernadores, y cuando hablamos de un bloque que responde a los gobernadores, hablamos de Innovación Federal, que fue creado por eso, justamente para atraer inclusive, y está ahí puesto para ver si atrae más de Unión por la Patria. Las puertas abiertas. Totalmente, sí, el bloque que conduce Pamela Caletti. Y ahí estaba la tensión, ¿van a estar, no van a estar? Y bueno, como en el sentido de lo que estamos hablando, obviamente no estuvieron finalmente. Pamela Caletti dijo que no habían hablado sobre ese tema, a ver si de estar o no estar. Ella no estaba muy de acuerdo con participar de esta sesión. Sí estuvo finalmente, pero cuando ya se había caído el quórum, o sea, cuando no estaba la sesión, Yolanda Vega, la diputada salteña, ella sí estuvo sobre el final, una vez que ya había caído la sesión, ahí estuvo y bueno, participó de esta sesión que bueno, fue bastante, como tiene que ser en estos casos, o sea, no hubo cruces para nada, obviamente todos los que estaban ahí querían estar ahí. La máxima que a veces pasa también cuando hay quórum, que los discursos se los lleva la oposición, sí, y el oficialismo consigue lo que quiere. En este caso, más todavía, ¿no?, porque no hubo sesión, y bueno, fue como una tribuna para que haga catarsis sí, los diputados de la oposición, y no habló ninguno del oficialismo ni del PRO, que no estuvieron. Y en cuanto a los gobernadores, hay que ver, lo vamos a ver mañana, posiblemente ya tengamos otro indicio, otro mapa en el Senado, de si estas señales que dieron hoy, los que responden a Martín Yarlora, a Rogelio Frigerio, a los gobernadores de Misiones, Salta, Río Negro, algún otro más, Santa Cruz, cómo votan el DNU, ¿no? La mayoría tiene representantes en el Senado de estos gobernadores. Ahí va a quedar confirmado si hay acuerdo o no. Y a propósito de eso que vos decís, lo que citas, se conoció a través de nuestra colega Carolina Ramos. Ella difundió que falleció en las últimas horas la esposa del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Ah, mira. Y entonces, y sugería, ¿no?, como información, me parece más como información, pero no como dato para tener en cuenta, por la posibilidad de que eventualmente, si fuera a llegar a suspenderse la sesión de mañana, justamente ante esa situación, es nada menos que el presidente provisional del Senado, una situación muy, muy complicada. Inclusive él iba a presidir una de las comisiones, la Comisión de Legislación General, que estaba prevista en el Senado para constituirse este mediodía, y se había suspendido. O sea, 3 comisiones se iban a constituir este miércoles, sí, en el Senado. De las 3 se constituyó primero la primera, que estaba prevista para las 11 de la mañana, que quedó al frente el diputado radical Cronenberger, y es la de Asuntos Administrativos y Municipales. Al mediodía después a las 12 estaba prevista esta reunión que justamente iba a presidir Bartolomé Abdala, y bueno, obviamente esa se suspendió, y a las 16 o 17 creo había otra más, que no me acuerdo cuál es, pero que sí se iba a concretar durante esta tarde. Pero bueno, esas son las novedades del Senado, que un Senado donde, bueno, es como mañana es clave, si hay sesión, que uno no la ponemos en duda.
sino solamente hacemos ese detalle. ¿Pasó alguna vez que se suspendiera por un caso así? Y por situaciones así me parece que sí. O sea, no sé si este es el caso específicamente, pero bueno, es una autoridad del Senado, es muy cercana. Uno recuerda también, bueno, en tren de desgracias muy cercanas, recuerda el otro día repasando archivos, no sé, a cuento de nada, de otro tema, pero bueno, veía una sesión, te acordarás, allá por 2016, 2017, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el presidente de entonces, había fallecido la madre. Entonces, en medio de una sesión, ¿no? O en el durante. Me parece que en el durante, en medio de una sesión, que fue muy aplaudido. Él no estuvo durante la sesión y llegó al final, promediando la sesión cerca de la medianoche, una sesión que se prolongó durante la madrugada y él estuvo presente. Bueno, fue justamente aplaudido y emocionado, agradeció, no dijo nada justamente porque, bueno, en esa oportunidad la diputada Graciela Camaño valoró su compromiso de estar presente y bueno, son circunstancias así. También el caso ahora, recuerdo que lo decís, el de Camila Crescimbemi. Bueno, esos son los del PRO también, que fue muy aplaudida en el recinto, había tenido un problema con uno de sus hijos. Había fallecido uno de sus gemelos. Uno de sus gemelos, eso fue. Y también le reconoció toda la Cámara, claro, el hecho de estar ahí en el recinto, ¿no? Había estado presente, justamente recordemos, estamos hablando, estos son tiempos de minorías muy presentes y de gobiernos en minoría, todos los sectores están en minoría, entonces necesitas la presencia de todos los legisladores. Por eso había alguna iniciativa, recuerdo, de la que hablamos, no sé si el año pasado o el anterior, de validar una posibilidad que está presente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se puede un diputado pedir licencia y lo reemplaza el que lo sigue en la lista. Acá no, obviamente, estás inamovible, o sea, te pase lo que te pase y no podés ser reemplazado. Pero ese proyecto, que no sé si era de la diputada Los Penato, si no le pegan el palo, pero me parece que era de ahí, tenía en cuenta esa posibilidad de que, por ejemplo, las diputadas cuando están embarazadas, cuando están en esos periodos en los cuales tienen que pedir licencia sí o sí, y que no les termine pasando situaciones como las que tuvo que asumir Camila Crescimbeni, de estar presente en un momento que no solamente había dado a luz, sino que estaba elaborando el duelo de la pérdida de uno de sus hijos. Sí, en casos así sería justificado también, en caso de ponerse en práctica esa iniciativa, daría lugar a muchas discusiones y suspicacias, ¿no? En cuanto a, en este momento las listas también son tan diversas, justamente también, que son coaliciones y para determinados debates pueden tener posiciones muy distintas, uno que está en la lista y el siguiente, ¿no? Claro. Y entonces dice, bueno, pidió licencia en este caso y asume el otro. Estaría, para nosotros sería, tenemos tema de discusión seguramente. Muchos dirían es bastante impracticable para ponerlo acá. Lo que en la provincia de Buenos Aires, un ejemplo es el senador Sergio Berni, que siempre es senador, ahora es senador provincial, sí. Pero mientras él era ministro de Seguridad, él también era senador, o sea que estaba en uso de licencia, o sea, en definitiva puede ir y volver. Claro, y no pierden la banca, claro. Porque eso es lo que pasa acá, ha pasado de diputados que fueron al Poder Ejecutivo, pero sin pedir licencia, sin renunciar, entonces ahí perdía un voto. Claro. Muchas veces pasó también para taparle la asunción al otro, ¿no? Cuando muchas veces a lo mejor el que seguía ya 2 años después no era parte de la misma coalición. Ha pasado eso con un diputado por ejemplo, tucumano, ¿no? Pasó con el diputado Oso Díaz, no me acuerdo el nombre, Marcelo Díaz. Salta, ¿no? Que era, él era por lo de Oso lo decís Leavi, pero en este caso era del GEN, de Margarita Stolbizer. Y Margarita Stolbizer se la pasaba protestando porque él no podía asumir y él estaba en la lista había entrado en ese acuerdo que fue en su momento de un país con el masismo,
Claro. Cuando el masismo se alió al Frente de Todos en su momento, bueno, el Ya que Levy pasó entraba a era ser él. opositor, claro. Entonces preferían perder un diputado. A veces es una cosa de la política. Es preferible tener un voto menos a que la oposición tenga un voto más. Entonces Claro. prefirió, y me voy acordando de Ignacio de Mendiguren era el que se fue al vice. Al vice. Y entonces era el que obturaba, pidió licencia y se quedó esos 2 años de licencia. El oficialismo de entonces, que era el Frente de Todos, mantuvo esa carencia de un diputado, pero la cuestión era que no tuviera la Sumar a oposición otro. Y la Cámara funcionó con 256 todo el tiempo. diputados en ese momento, claro. Así es, y bueno, nos vamos a esas cuestiones recordando un poco las cuestiones que se van a dar. Bueno, la sesión en minoría hoy entonces mencionábamos el hecho de que no solamente se habló del tema de lo que fue lo que es el pedido de la movilidad jubilatoria, sino que también estuvo muy presente la cuestión de Santa Fe, la crisis de seguridad en Santa Fe, porque ya lo habían anticipado porque esta semana, y a propósito de que muchos, por ahí yo escuchaba a algunos colegas que decían, bueno, el Congreso no se está ocupando de otros temas y no se ocupa de temas como el tema de Santa Fe. No, bueno, justamente esta semana se presentaron 2 proyectos y que justamente se mencionaron, se citaron durante la sesión. Uno de los proyectos es del santafesino radical Mario Barletta, que lo presentó el lunes pasado con un puñado de diputados del radicalismo, y la idea era, si había quórum, tratar de ponerlo en consideración para hacer, para declarar la emergencia de seguridad en Sobre Santa Fe. tablas, ¿no? Sobre Incluirlo. tablas. Esa era un poco la idea también, y el socialismo también, a través de Mónica Fein y Esteban Paulón, habían presentado hace un tiempo, pero ayer insistieron en que lo tenían presente ese proyecto y lo iban a poner a debatir hoy, justamente, que es un pedido también de la emergencia de seguridad en Santa Fe. Y bueno, finalmente la diputada Fein hizo uso de la palabra, habló bastante. Hablaron varios santafesinos, rosarinos sobre todo. Mirabella también citó un proyecto de él que presentó la semana pasada. Así es. Sí, es posible que se arme alguna sesión, ¿no? Sí, bueno, seguro. pidieron en principio constituir la Comisión de Seguridad Interior, pero puede ser que se arme una sesión como para que avancen un paquete de proyectos con consenso. Ha pasado el año pasado, ¿no? Sí, totalmente. Recordemos cuando se trató con el ataque al supermercado de los familiares de la mujer de Messi, y activó todo lo que Rocuso. fue la reforma del sistema judicial en Santa Fe, sistema judicial federal, a partir de ese espasmódico, ¿no? Cuando aparecen sucesos así muy fuertes, ¿no? En Rosario. Sí. Pero bueno, a veces esos disparadores son positivos, en definitiva, porque bueno, independientemente de dónde venga, que venga, aquella vez me acuerdo era cuando habían atacado un supermercado de la familia Rocuso. Claro. Pero bueno, la cuestión es que si bienvenido sea, sí sirven para visibilizar. Acá en este caso... Ahí no se pueden oponer, ¿no? Es muy difícil ante esos casos que haya resistencia. Que haya, evidentemente no, claro. Votos en contra, claro. Y de hecho, si hoy hubiera habido sesión, y ahí se hubiera producido, bueno, ahí están siempre atentos, detrás de bambalinas, están los bloques oficialistas y aquellos que no iban a participar originalmente en la sesión, seguramente se hubieran sumado a eso. Y ahí, si tenés un tema como el de Santa Fe, bueno, en este caso me parece que sí, hubiera tenido tratamiento y hubiéramos terminado tratando esta cuestión, independientemente de, me parece de todas maneras que la cuestión fundamental se la llevaba, y toda la atención se la llevaba lo que iba a suceder y lo que va a suceder a partir de las 16, que es la constitución de esta Comisión de Previsión y Seguridad Social, que se va a tratar a partir de las 16. Y bueno, de ese tema seguramente vamos a hablar en lo que resta del programa. Ahora nos vamos al corte. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.
Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos en el resumen en esta jornada en la que está cooptada, digamos, por todo el tema de lo que fue la sesión de hoy, lo que va a ser la comisión que se va a reunir a partir de las 16 y tanto la sesión como la comisión giraban en torno al tema de la movilidad jubilatoria y de ese tema nos va a hablar ahora Martín Bravo. Sí, así es, José. Vamos a hablar del proyecto por el que estaba convocada esta sesión especial. Es el proyecto de la coalición cívica de Hacemos Coalición Federal. Hay varios proyectos. Por otro lado está el de María Eugenia Vidal del PRO, el de el radical Galimberti. Hay proyectos también de la izquierda, ya presentados hace tiempo. Unión por la Patria analiza también presentar el propio y bueno, estamos a la espera de el proyecto del gobierno. Milei hace pocos días dijo que va a depender también de la reforma laboral, ¿no? Lo ató a la reforma laboral y dijo que tenía que mantener el déficit cero. Pero este proyecto, que va a ser uno de los que se va a empezar a discutir ahora en un rato en la Comisión de Previsión, es el que estaba en el orden del día, si había quórum. Hay un consenso, podemos decir, mayoritario en que se empiece a actualizar la jubilación y las prestaciones por el IPC, no por la inflación. La discusión pasa por cómo va a quedar el empalme, ¿no? A partir de cuándo se arranca con la nueva fórmula y bueno, de eso va a depender cuánto pierden los jubilados por la alta inflación que ya viene hace bastante tiempo. Este proyecto lo que propone es, ahora lo vamos a ver, es que se empiece a actualizar por inflación a partir de enero, que el empalme sea a partir de enero. Queda diciembre afuera, pero por lo menos se actualiza a partir de enero. Textualmente dice que las prestaciones se van a actualizar mensualmente conforme a la variación del IPC, elaborado por el INDEC, correspondiente al segundo mes inmediato anterior. Es decir, si arranca a partir de abril, como dice específicamente el proyecto, que sea por el IPC de febrero, que es el último que se conoce, porque el 1 de abril todavía no se conoció el de marzo, entonces que sea a partir de febrero y que ahí arranque. Pero vamos a ver en la próxima placa que también agrega una compensación por enero. Esa es un poco la diferencia y lo que rechaza el oficialismo, ¿no? La primera actualización se hará efectiva a partir del 1 de abril del 2024. Si se aprueba después el proyecto, lo que proponía era que fuera retroactivo, complementada con un aumento de 20,6%, que es exactamente lo que lo que registró el INDEC, el IPC del INDEC en enero. El oficialismo en el momento dejó trascender que podía proponer que fuera un 10% de enero. Bueno, hay otras fórmulas. La de Vidal, el proyecto de Vidal lo que propone es que sea retroactivo a enero y después le agrega todos los marzos otra actualización. Así que vamos a ver, el de la izquierda propone mayor compensación. Hoy Nicolás del Caño y Romina del Pla decían que de esa manera quedaba afuera diciembre, una inflación muy alta del 25% y todo lo que venían perdiendo. Ellos proponen que se arranque de la canasta básica de los jubilados, que está estimada en 580.000 pesos. Sería un aumento muy alto, pero lo que dicen es que es lo que debería ganar un jubilado. Así que bueno, es la discusión que hoy no se pudo dar en el recinto, pero que va a arrancar dentro de un rato en la Comisión de Previsión. Claro, porque digamos, un poco la discusión que existe está en torno a todos los proyectos que hay, como decía Martín, omiten considerar la cuestión correspondiente al mes de diciembre, pero bueno, todos coincidían en dar un reconocimiento al mes de enero. Recordemos, diciembre y enero fueron en materia de inflación, fueron dos meses muy complicados, de inflación muy elevada. Lo que enero finalmente no se lo contemplaba, sí se estaría contemplando, todos los proyectos contemplarían el mes de febrero, que justamente ayer vimos el anuncio del INDEC, que dio una baja
en la materia, no así, según el propio presidente Milei, anticipa que marzo va a ser bastante complicado, va a haber un respingo de la inflación, pero bueno, eso es un poco las cuestiones que están girando, están discutiendo, y la cuestión pasa evidentemente por el tema del empalme y cuánto sería el nivel. Claro. Así es, y veremos entonces en definitiva qué es lo que sucede, pero bueno, esta era la comisión en definitiva que todo esto empezará a discutirse seguramente, y vos decías, citabas el caso. La idea, claro, en la sesión era emplazar a la comisión, no iban a, ya les costó conseguir el quórum, tenían que conseguir 2/3 para tratarlo sin dictamen, entonces la idea era emplazar a la comisión. Juan Manuel López en un momento dijo que una fecha estimativa podían ser 15 días, ¿no? Para que hubiera dictamen. Hay que ver qué se define esta tarde, dentro de un rato. Ahí, bueno, va a haber seguramente una discusión sobre los tiempos. Milei, reiteramos, lo ató a la reforma laboral. La reforma laboral estaba incluida en el DNU, fue suspendida por la justicia ese capítulo. El gobierno fue a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo, y a su vez lo que dejó trascender es que prepara un proyecto de ley, pero no está claro todavía si va a avanzar por el Congreso con el proyecto o si va a esperar al fallo de la Corte. Entonces la discusión por la reforma laboral se puede demorar. El tema de jubilaciones va a ir atado o no, bueno, esa va a ser una de las cuestiones, ¿no? Y veamos lo que hoy, antes de la sesión fallida, lo que decía el presidente del bloque, justamente que había convocado a esa sesión, Miguel Ángel Pichetto, en diálogo con Horacio Ambón. Bueno, vamos a esperar. Creo que a las 12 la convocatoria ya está corriendo. La intención fundamentalmente era plantear públicamente la necesidad de poner en marcha las comisiones de la Cámara de Diputados. El presidente ha escuchado. Martín Menem, en horas de la tarde de ayer, me informó que estaba constituida ya la Comisión de Previsión, y hoy por la tarde, un hecho realmente importante, va a elegir autoridades y a comenzar el debate sobre lo que es un tema muy importante en la Argentina hoy, que es el aumento a los jubilados, que están teniendo un proceso de pérdida del poder adquisitivo notorio, muy importante, acentuado en los últimos 3 meses también por la devaluación, por la licuación del aumento de precios en el supermercado, en fin, por un conjunto de variables que ha impactado muy duramente y que requiere que el Congreso trabaje en un proceso de actualización seria y responsable. Así que más allá de que esta sesión se lleve adelante o no, lo importante es que hoy a la tarde, en función también de este pedido, se va a habilitar el tratamiento ya en la Comisión de Previsión, y esperamos también que se habiliten otras comisiones, como el caso de seguridad y narcotráfico, en función de algunos temas que están ocurriendo de manera muy grave en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en donde también la ministra habló de una ley antimafia, una ley rico. Bueno, nos gustaría poner en marcha la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y escuchar a la ministra, escuchar al ministro de Defensa, cuál va a ser el nivel de involucramiento de las fuerzas federales, qué pasa con el ejército y cuáles son las ideas que tienen con respecto a estas leyes que han mencionado en conferencias de prensa. Yo voy a presentar, probablemente en el día de hoy o mañana, la creación de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico y lavado de activos, y también lo que yo considero fundamental, que es la federalización de todos los delitos. No es bueno el recorte que se hace en la investigación, que divide la investigación en lo que es narcomenudeo, que se lo da a las policías locales, y el resto de los delitos de narcotráfico y de lavado los investiga la justicia federal. Ahí hay una desconexión. Me parece que una agencia federal con las mejores recursos humanos, los mejores recursos humanos de prefectura, gendarmería, PCA y también Policía Federal, la construcción también de una estructura organizacional del Ministerio Público con inteligencia criminal, puede ser también un aporte que el Congreso Nacional puede hacer a esta lucha contra el delito. La ley Rico, que es la posibilidad de entrar a las comunicaciones y a la información
que la toman digamos, del derecho americano y que ha servido para la lucha contra la mafia, bueno, también es un recurso interesante que lo mencionó la ministra Bullrich. Bueno, nos gustaría en ese sentido que la Cámara de Diputados esté a pleno, trabajando, escuchando a los ministros y bueno, y aportando en esta materia que me parece que es tremendamente importante y trágica para la vida de los argentinos, ¿no? Cuando uno mira Rosario y recorre Rosario, hay un detalle del crecimiento desbordante en materia inmobiliaria sobre el río. No digo de que todas las inversiones son de origen irregular, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que es un detalle que aparece y me parece importante en la materia esta seguir la ruta del dinero. Es fundamental. Cuando se entra por el lado del lavado de activos, se puede también desarmar la organización criminal. Pero bueno, estamos dispuestos a hacer un aporte. Me parece que sería muy importante que el Congreso tenga las comisiones constituidas. Aquí serían dos, seguridad y narcotráfico, son dos comisiones. Y bueno, y trabajar. Así hay que analizar qué está pasando en el Consejo de la Magistratura, si hay demoras y también en el Senado Nacional. Indudablemente que las vacantes hay que cubrirlas rápido. A mí me parece que hay que crear una estructura en el Ministerio Público especializada en lavado de activos, en seguimiento. Hay una organización muy sólida que lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico que conduce el fiscal Diego Iglesias. Es una figura muy interesante, respetada. Me parece que hay que armar una organización más poderosa en el Ministerio Público Federal y reitero, me parece que la agencia federal sería también una herramienta para poder por lo menos debatirla y discutirla con el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo escuchábamos al diputado Miguel Pichetto, que no solamente se refería, como veíamos, al tema de debate previsto para hoy, que giraba en torno al tema de la jubilación, sino que hacía mucha referencia a las medidas de seguridad que está pidiendo la ministra Patricia Bullrich a propósito de esta ley antimafias, que fue uno de los ejes que en los que giró esta semana, justamente a partir del hecho de la necesidad de contar con elementos, herramientas para enfrentar el drama del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que no solamente lo tenemos que circunscribir a esa área. Se habló mucho, el presidente de la Nación habló mucho de la necesidad de establecer e implementar la ley antiterrorista, de que la justicia aplique la ley antiterrorista, pero en lo que hace a esta ley antimafias o antibandas también tengamos en cuenta que, que está inspirada, como decía Pichetto, en lo que es la ley RICO, toma los crímenes de las bandas y los adjudica a todos los integrantes de la misma. O sea que si una banda produjo tal homicidio, tal amenaza, tal cosa, tal lo que sea, y esa persona está solamente con el hecho de estar comprobada su pertenencia a esa banda, es pasible de la aplicación de ese castigo. Veía muchas referencias se hace a lo que es la ley RICO. Veía que se llama la Ley de Organizaciones, o sea, una traducción sería Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por Extorsión. Se implementó en los Estados Unidos en 1970 y permite a los fiscales federales, esa norma que está vigente en Estados Unidos, enjuiciar a personas debido a su pertenencia a una organización criminal, incluso si solo han ordenado crímenes, pero no los han ejecutado. Esa es un poco la idea y es lo que tratarían de traspolar para implementar acá, y lo que dice la gente de seguridad es que esta medida se ha implementado en muchos otros países, en España, en otros países se ha expandido esta norma que, veremos si terminan implementando acá en nuestro país, veremos si mandan un proyecto sobre el tema. Sí, Pichetto también habló de la necesidad de investigar el lavado de activos en Rosario. Él hablaba de un proyecto sobre la creación de la Agencia Federal de Narcotráfico y reclamaba la constitución de las comisiones de seguridad y narcotráfico, que sí, va a aumentar ese reclamo posiblemente. Ya está la de previsión social. Probablemente empiecen a constituirse la mayoría, ¿no?, ya de las comisiones
Siempre, como contamos, está la discusión por la integración, por las presidencias, pero ya los bloques fueron enviando los listados y bueno, no hay demasiado argumento más para la demora, ¿no? Más sobre estos temas urgentes. Sí, y hoy escuchábamos, recién lo comentábamos fuera de cámara, la referencia que hacía Ricardo López Murphy en su discurso, que él dijo que mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores iba a hacer un planteo referido a la situación en Haití. Y bueno, enseguida miramos a ver si había sido convocada la Comisión de Relaciones Exteriores. No fue así, o sea que bueno, pero dejó latente la posibilidad de que vaya a ser Tenía algún convocado. dato, a lo mejor, el diputado. Muy probablemente. Recordemos que esa es una de las comisiones que ya están creadas, o sea que no necesariamente sería constitutiva. Sí va a ser constitutiva la reunión prevista para las 16 de la comisión que presidía hasta el 10 de diciembre pasado la diputada mendocina del entonces Frente de Todos, Marisa Uceda, que era la comisión de previsión. Y bueno, no hay información respecto de quién será. Seguramente va a ser un oficialista el presidente de esa comisión, que hasta ahora, bueno, todas las comisiones han sido cubiertas por oficialistas, integrantes de La Libertad Avanza, o bien aliados. Por ejemplo, Relaciones Exteriores es un aliado del PRO. Y la comisión, en realidad, me rectifico, la comisión de Presupuesto y Hacienda, que era un aliado, ¿no? Ya no es aliado, claro. Ya está integrado. De hecho, mientras se desarrollaba la reunión de la sesión de hoy, la sesión sin quórum en minoría, La Libertad Avanza difundía una imagen de casi todo el bloque, porque había alguna ausencia por ahí, pero todo el bloque del oficialismo, de La Libertad Avanza, dándole la bienvenida a un sonriente José Luis Esper, que estaba ahí presente, parado junto al presidente del bloque, Oscar Sago, y ahí estaban en un salón, todos ahí dándole la bienvenida a las fuerzas del cielo, seguramente en el caso de José Luis Esper, que bueno, ahora dejó de ser diputado por Avanza Libertad y ahora es de La Libertad Avanza. Son 39 entonces. 39 ahora, y entonces bueno... Quedan algunos aliados también, ¿no? El mendocino, sí, la tucumana Omodeo. Sí. Es como que contamos 39 más 8. Algunos. Somaleo 8, que ahora sí, pero son esos vos. Omodeo es una. Omodeo. El mendocino es Álvaro Martínez. Álvaro Martínez. Que es del partido de Marchi, que es un hombre del oficialismo. Y bueno, habría que hacer un repaso. Los tres tucumanos. Los tres tucumanos. No, no los incluía. O sea, tenés 3 más, entonces, tenés 11. Ya los podemos poner ahí, ¿no? Pero tenés 8 que son de... Hoy no dieron quórum. Hoy no dieron quórum. La ley bases votaron absolutamente todo. Sí, son esos casos de esos aliados, que a veces los aliados son más oficialistas que los oficialistas. No digo que sea el caso de estos tucumanos, pero hasta ahora han demostrado que sí, una fidelidad que es hacia el gobernador. El gobernador les ha indicado eso y bueno, es lo que están haciendo ahora, que es un poco son diputados que, esto sucede siempre, es los diputados que responden a sus gobernadores, independientemente de que ese es un papel que está más asignado a los senadores, que responden a las provincias, pero bueno, la realidad es esa. ¿Y el PRO cómo lo ubicamos? También. El PRO como aliado, me parece. Sí, pero están los aliados sueltos y el PRO. También. Claro, entonces tenemos 76 entre La Libertad Avanza y PRO, que forman más esos 8, que serían entonces 84, más esos 3 que sumás vos, y que hay que sumarlos, 87 les falta un montón todavía. Pero bueno, van queriendo, van sumando, tienen 4 años por delante. Y bueno, de todas maneras les queda muy claro que, o sea, por más que esa sumatoria hormiga que puedan llegar a hacer, o sea, la verdad es que se van a tener que ir arreglando con los acuerdos con bancadas importantes como en este caso, bueno, el radicalismo. Ese número está cerca del tercio, ¿no? El tercio de la Cámara, que tampoco es un dato menor. ¿El tercio es 85?
Está por ahí, Pues yo ¿no? estaba Tenemos que hacer la cuenta, pero... Justamente, teniendo en cuenta lo que iba a pasar hoy, porque bueno, hoy ¿qué es lo que iba a pasar? Un poco era la reunión de hoy, se iba a votar, se iba a tratar de, se podía llegar a tratar de debatir la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsaba el bloque o los diputados de la coalición cívica. Para eso tenían que obtener el tratamiento sobre tablas, entonces tenía que votarlo y conseguir los 2/3 de la Cámara, cosa que, o no, 2/3 de los presentes, pero ahí sí van a estar todos presentes, entonces no... 85 te da 2,55, 85 por 3. Claro. O sea que con 86 te asegurás, con 86 te asegurás creo que tendría que ser, porque que la otra parte no tenga 2/3. Haciendo el cálculo yo me preguntaba si, me parece que son 172 los 2/3. O son 170, esa es mi duda. El 172 son 86 más 86, o sea, 2/3. Creo que sería esa, 172. Estaría muy cerca, pero un poco como cuando, o sea, la verdad es que están ahí arañando evitar los 2/3. De todas maneras, nunca, no es un temor que pueda llegar a tener este gobierno de dejarle, por lo menos durante este tiempo, de dejarle servida a la oposición la posibilidad de tener los 2/3, porque uno siempre lo que debe, todo oficialismo en minoría, lo que debe conseguir es evitar que lleguen a los 2/3. Por ejemplo, una de las cosas con las que se ufanaban oficialismo o Juntos por el Cambio en su momento y Cambiemos también en su momento, era en un Senado que era adverso, por lo menos ellos tenían el número exacto para obturar la posibilidad de que llegaran a los 2/3. En una Ahí cámara, es clave por el tema de los jueces. En una cámara donde claro, eso es recontra clave porque, bueno, tenés que... Procurador, jueces. Ahí tenés, eso imposible. Así que, bueno, era una de las cuestiones... Integrantes de la Corte, ¿no? También. Y ahora en el Senado, donde están tan apretados, también creería que, bueno, no los tienen, obviamente, porque Unión por la Patria tiene 33 miembros, y bueno, con toda la furia podrían llegar a, y con el enojo de varios, podrían llegar a ser 39, que es lo que podría llegar a suceder mañana, habiendo sesión, entendiendo que está la sesión que ya está pedida y no está levantada, y el número que tienen es por lo menos 39 voluntades que serían para, por primera vez en la historia, desde que existe esta reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, la posibilidad de, no digo voltear un DNU, pero sí rechazar va a faltar un diputados DNU. en ese caso. Claro, va a faltar en la Cámara de Diputados, pero claro, tendría la capacidad de rechazar este DNU de manera inédita, nunca sucedió. Sí le pasó, lo hablábamos ayer fuera de cámara, Martín. No a un presidente en ejercicio, sino a uno anterior, ¿no? Claro, en el caso de Mauricio Macri, que con mucha protesta en su momento, también fue en el Senado, en una Cámara donde el kirchnerismo es más acérrimo en ese sentido, y es durante la gestión del Frente de Todos, bueno, hicieron una sesión en la cual fueron justamente para voltear esos decretos de necesidad de urgencia de Macri, que era una cuestión simbólica, porque ya no tenía ni siquiera efecto. Ellos decían que sí, que lo tenían los efectos y que tenían que hacerlo en ese momento, y fue un poco lo que entonces se dio en llamar como la doctrina Clery, en referencia a Marcos Clery, que él era el presidente en ese momento. Fue el presidente de la bicameral, hombre de la cámpora de la bicameral. Como el año pasado, Claro. un año a cada cámara le corresponde esa bicameral. Digamos, en ese sentido la está sacando bastante barata la Libertad Avanza por el hecho de que tiene prerrogativas que no tuvo en su momento Cambiemos, con mucho más diputados y senadores. O sea, Cambiemos en el tema de la bicameral, por ejemplo, ellos tenían que compartir la presidencia de la comisión bicameral. Alternativamente lo tenía un año cada uno, con Marcos Clery. O sea, se iban turnando Luis Naydenov del radicalismo y Marcos Clery, se iban turnando justamente, y no era un dato menor ese de tener la presidencia, ostentar la presidencia de la comisión bicameral, sino porque era en una comisión donde tenían paridad, valía doble el voto del presidente. Entonces, durante toda la gestión de Macri, de Cambiemos, lo que les pasó siempre fue que
en los años en que tenía la presidencia Najdenov, ellos se imponían con los dictámenes y si no les pasaba al revés. Lo cual siempre decimos es inocuo porque el tema del dictamen no pasa nada, en definitiva, por lo menos en cuanto al decreto de necesidad de urgencia. Con los proyectos en sí, sí, es bastante importante ese tema. Si mañana hay sesión en el Senado y se rechaza el DNU, bueno, inmediatamente lo vamos a tener acá el tema, ¿no? Vamos a tener que ocuparnos más en profundidad porque, bueno, ahí la atención va a estar sobre la Cámara de Diputados. Y si te parece, nos vamos a ocupar de ese tema después del corte. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos en el resumen a 30 minutos de la reunión de la comisión que se va a constituir hoy, justamente la comisión de previsión. Es aquella donde se va a tratar el tema de la movilidad jubilatoria, va a empezar a debatirse ese tema, pero lo que hay que considerar es el hecho de que muchos dicen, bueno, hoy arranca el debate. Yo lo pondríamos entre paréntesis, entre comillas, ese tema, por el hecho de que, bueno, este es un debate que se tiene que dar en esa comisión y en la de Presupuesto y de Hacienda. Obviamente se pueden tratar de manera paralela, muchas veces no será la primera vez en que Presupuesto y Hacienda se suma para un debate recién al final, o cuando ya tiene dictamen en la primera comisión. No sería una novedad eso que sucediera, pero bueno, para este caso tan importante me parece que es un debate, que es una discusión que tendría que darse de manera paralela. Un tema que también hay que tener en consideración, o sea, qué es lo que hubiera sucedido hoy en la reunión, en la sesión, si hubiera tenido quórum, si hubiera desarrollado y hubiera habido el emplazamiento que quería hacer la oposición, justamente. El emplazamiento, ¿qué es lo que establece? Porque muchos dicen, bueno, esto en definitiva, ahora la reunión de la comisión se va a hacer, o sea que era inocua lo que se fuera a desarrollar durante esta reunión. Pero en realidad la comisión lo que establece un emplazamiento, y lo aprendimos bastante durante los últimos 2 años en los cuales se utilizó esa modalidad, es que se establece un cronograma. Un cronograma que dice, bueno, que se reunirá, empezará a reunirse tal día, se reunirá hasta tal día y después llevará y tendrá que emitir dictamen tal día para llevarlo al recinto tal otro día. Es como para acelerar, ¿no? Claro, esa es una manera. Después puede no cumplirse, como pasó con alquileres. ¿Ibas a decir eso? Claro. Y tal cual. Eso puede suceder, que se pongan esos días, pero no hay punibilidad para el hecho de que pueda llegar a suceder eso. Pero bueno, veamos los que hoy nos decía el diputado Julio Moreno Valle, que es, además de ser un hombre de La Libertad Avanza, es uno de los que desde el oficialismo presentó su propio proyecto sobre movilidad jubilatoria. Bueno, la sensación es que sí, es un tema muy delicado, muy serio, con una alta sensibilidad social. Obviamente somos todos conscientes de lo que está pasando con con los jubilados. Pero el planteo es que no se puede tomar una medida en forma aislada. Hoy necesitamos un proyecto, necesitamos armar algo en conjunto. Sabemos que se tienen que hacer muchísimas cosas, pero ahora
ahora el tema de los jubilados, mañana puede ser cualquier otro tema, pero sí es importante lo que está haciendo el presidente en buscar un conjunto de medidas con una ley bases nueva, que esas sí se van a tomar, y por supuesto hay compromisos, no solamente con el presidente, sino con los gobernadores para empezar a tocar ese tema. Se lo tomó, seguramente va a estar en una ley bases y también seguramente en lo que se va a hacer en mayo, que se está discutiendo con los gobernadores. Así que creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo, tiene que ser un trabajo en conjunto y global, no una medida sola en particular. Obviamente vuelvo a aclarar de que este es un tema que tiene una altísima sensibilidad social y somos todos conscientes, pero el plan económico que se tiene que hacer tiene que responder en forma global y por supuesto hay que discutirlo también con consensos de todos. Bueno, no, la discusión que tenemos en el bloque son los números que puedan representar con respecto al Producto Bruto. Si estamos tratando de mejorar, obviamente, nuestro equilibrio fiscal, nuestro equilibrio financiero, evidentemente hay que analizar cada uno de los temas. No se puede discutir un solo tema en particular, vuelvo a decirte, pero sí nos interesa muchísimo el tema jubilatorio, que es uno de los temas más atrasados y siempre tan castigados como ha sido en los últimos años por los gobiernos. Así que nosotros en 3 meses tampoco se puede solucionar de un día para otro todo, pero sí hay que trabajar en conjunto. Y estamos, por supuesto, con una alta sensibilidad social y estamos muy preocupados también por el proceso de los jubilados. Así que sí estamos avanzando. Ahora dentro de un rato tenemos ya una reunión en la Comisión de Previsión y ahí sí vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a tocar los temas. Así que la decisión y la preocupación por todos, especialmente el bloque de La Libertad Avanza, es una decisión totalmente compartida por todos nosotros. Y bueno, lo escuchábamos al diputado Julio Moreno Ovalle, quien, como decíamos al principio, no solamente es una persona que esté interesada en el tema de los jubilados, sino que él presentó un proyecto propio, que el proyecto en sí, que sobre la movilidad jubilatoria, llama la atención por ser un hombre del propio oficialismo, en La Libertad Avanza, y el proyecto de él establece un ajuste trimestral en base al índice de movilidad. Y tiene en cuenta el último dato de inflación disponible. Bueno, la referencia puntual es el hecho de que no contempla un porcentaje que se le sume a esa sumatoria de la inflación, justamente, y es algo que establezca un poco el empalme, que es un poco la discusión que se ha dado entre el oficialismo y la oposición. Bueno, acá esto no lo contemplaba y esa es la referencia puntual que se daba con esa propuesta. Ahí, José, una duda que surgía es que habla de una actualización trimestral, pero después del índice mensual. Algunos diputados no lo tenían tan claro si era trimestral, pero en base al último mes. Claro. Y no un promedio, pero sería raro, o qué había querido expresar exactamente. Pero bueno, a lo mejor en la comisión Ahí seguramente él va a estar, evidentemente, por lo que él decía, va a ser uno de los miembros de esta comisión que va a arrancar en 20 minutos. Nunca son tan puntuales, pero bueno, hay mucha expectativa con lo que vaya a suceder ahí en esa comisión. Y vos decías que la cuestión de la jubilación, de la fórmula de movilidad, se va a discutir en previsión social, en presupuesto, y también lo que vas a plantear sobre los 10 puntos, porque hoy quedó claro que la discusión entre el gobierno y los gobernadores influye muchísimo en todo lo que tiene que ver con recursos, incluida la fórmula de movilidad, así que en parte va a estar, va a tener mucho que ver, va a estar involucrado este llamado Pacto de Mayo, ¿no? Claro, y me das pie justamente para hablar un poco del Pacto de Mayo, algo que cuando lo anunció el presidente Milei, yo le había hecho el cálculo y eran 83 días, creo que faltaban, mediaban entre una fecha y la otra. Este es un plan a plazo fijo, justamente para el 25 de mayo se tendría que estar suscribiendo entre el presidente de la Nación y los gobernadores este acuerdo que establece 10 políticas de Estado que en muchos casos muchos dicen, bueno, son políticas en las que no podés no estar de acuerdo. Bueno,
Hicimos un repaso un poco de este tema, hoy lo vamos a hacer porque la verdad es que muchos de estos casos necesitan una cobertura legal, deberían pasar por el Parlamento, muchas otras no, y son en realidad cuestiones donde uno a priori entendería que están todos de acuerdo, pero uno vería que no están todos tan de acuerdo y donde se establece un poco una divisora de aguas entre la política argentina y para muchos dice, bueno, deja un poco expuesta la grieta también. El punto 2 seguro que no están todos de acuerdo. El punto 2 no están de acuerdo seguramente, vamos a arrancar por el primero justamente, que es la inviolabilidad de la propiedad privada. Y cuando lo discutíamos acá al aire también, veíamos que es un tema que amerita también discusiones, porque uno decía, bueno, la propiedad privada, ¿qué es la inviolabilidad de la propiedad privada? Y bueno, entiende uno que tiene que ver con, bueno, la toma de tierras, la cuestión, uno podría llegar a enarbolar la discusión en torno a, bueno, lo que establece la Constitución respecto de la necesidad de contar con una vivienda digna, que todos tienen el derecho a contar con una vivienda digna, y ahí entraría uno la discusión de aquel aporte que hizo en su momento el ministro de la Corte, Horacio Rosati, donde puso, no fue Rosati, sino Rosenkrantz, donde puso en duda aquello de que detrás de cada necesidad hay un derecho. Y después fue un poco, bueno, que desde el peronismo justamente se fue muy duramente cuestionado eso, pero después, bueno, se expresó de alguna manera, no necesariamente él lo decía, sino otros que interpretaban esa referencia y decían, bueno, la necesidad, o el propio presidente lo dijo, el presidente Milei dijo, las necesidades son infinitas y la cuestión... Esa es una máxima de varios economistas, ¿no? Los recursos son finitos, justamente. Los derechos, bueno, pueden ser muchos y las necesidades son infinitas, pero los recursos, que en definitiva son los que tienen que prevalecer, son finitos. Y ahí vamos al segundo ítem. Se repite entre los economistas, es el primer presidente economista que tenemos también. Claro, por eso lo decía justamente Javier Milei. Y bueno, y vamos al segundo punto, que vos decís, ¿te parece que el equilibrio fiscal sea innegociable? No genere toda la adhesión o no unifique voces, no parece, ¿no? No, es uno de los ejes discursivos de Cristina Kirchner, ¿no? En su último documento, más allá de que ella siempre resalta que los años de superávit fiscal fueron varios durante el kirchnerismo, pero dice que no necesariamente es una condición para que se genere inflación. También, más allá del kirchnerismo y el peronismo, sectores del radicalismo tampoco estarían de acuerdo con ese punto. El otro día Martín Lustó dijo que sí, que él está de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero no en todos los casos, que en casos de crisis, de contracción de la economía, también puede ser un recurso para incentivarla. El propio Martín Guzmán, en un texto que publicó en el diario AR, como respuesta a la carta de Cristina Kirchner, dijo que él también está de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero que, por ejemplo, en el caso de la pandemia no había alternativa, no era una buena alternativa, pero él consideraba que era algo así como lo menos malo, dijo conceptualmente. Entonces, bueno, por lo menos tiene matices ese claro, punto, ¿no? Exactamente, y lo que uno entendería es que, bueno, si esto en definitiva no tuviera el corset de una legislación detrás, que ahora veremos que algunos sí deberían tenerla, bueno, sería una cuestión de políticas de Estado en las que todos estarían o tratarían de estar de acuerdo
Y en líneas generales creo que bueno, habría uniformidad de criterios, por lo menos entre los gobernadores y el presidente de la Nación, que son quienes están convocados para este 25 de mayo. Veamos entonces el punto 3 de estos 10 mandamientos del presidente Javier Milei, es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. ¿Ahí qué me decís respecto de esa posibilidad? La reducción del gasto público es un poco una política, un plan de gobierno, en definitiva, en el cual podrían estar de acuerdo o no el resto de los gobernadores. Podría suscribirse que no necesariamente fuera un corset que estableciera que no se puede bajar que no puede superarse el 25%, pero bueno, en torno, dice, en definitiva. Claro. Ahí tal vez la discusión sería por qué parte del gasto se baja, ¿no? Claro. Tal vez en el título podría ser, pero después en el detalle. El diablo está en los detalles, uno diría. Bueno, veamos entonces el cuarto, una reforma tributaria. Bueno, todo gobierno aspira a conseguir su propia reforma tributaria, lo que la mayoría la tienen. Por lo menos el gobierno de Macri la impulsó, el gobierno de Alberto Fernández me parece que la quiso impulsar, pero no lo pudo hacer. Pero en definitiva, bueno, el tema está en la efectividad que pueda llegar a tener esa reforma tributaria. Pero bueno, esta es una política de Estado que establecería esta administración, que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con ese punto 4 de este plan de 10 iniciativas que promueve el presidente de la Nación. Y ahí vamos a la quinta de las propuestas, que es la de rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Bueno, eso... como hemos dicho ya en algún momento, la verdad es que si lográs rebajar la inflación, no me sorprendería tanto con la posibilidad de que logren concretar este punto 5. El más difícil de todo, ¿no? El más difícil de todo, porque recordemos, nada menos que es un mandato constitucional que estableció allá por el año 1994, que tenían los constitucionalistas, o bueno, no los constitucionalistas, no, pero las fuerzas políticas con representación parlamentaria tenían un año más para establecer un acuerdo, ponerse de acuerdo para hacer una nueva ley de coparticipación federal. Claro, era bastante escueto, le daban apenas un año. El tema es que ya pasaron casi 30 años, este año se van a cumplir 30 años de esa mora, de ese mandato constitucional de hacer una nueva coparticipación federal tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? Recordemos, y siempre alguien va a perder, alguna provincia va a perder si es una nueva ley, claro. Salvo que se apliquen compensaciones, pero bueno, serían los parches actuales. Para que se fije una nueva ley distinta a la de ahora, el que pierde no va a estar de acuerdo y tienen que estar los 24, así que no... Es muy difícil. En estos 30 años por lo menos no han encontrado la manera. Esa es la razón, pero bueno, tiene un juicio de valor esta propuesta de que la leyó el 1 de marzo Javier Milei, donde ese juicio de valor dice terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Veamos el sexto de los compromisos, es un compromiso justamente de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Bueno, eso es algo que en definitiva establece la Constitución, que es lo que dice, que bueno, que las provincias son dueñas de los recursos que les correspondan debajo de la superficie. Por ejemplo, y bueno, y esto establece un poco una discusión que este gobierno plantea dar justamente, y por eso es un acuerdo de todos los puntos. Este es uno de los principales que mirará con atención a determinados gobernadores, justamente, que son aquellos que tienen recursos debajo de la tierra o en las montañas. Principalmente los de la cordillera, ¿no?
Sobre todo. Bueno, para hablar un poco del tema de la explotación, porque bueno, uno siempre dice, y hay un discurso muy creado, por ejemplo, tiene la referencia de la provincia de Chubut, donde llegó a establecerse una ley puntual, una ley de minera, que fue rechazada finalmente en la calle. Justamente cuando incendiaron nada menos que la legislatura provincial, y bueno, finalmente eso sucedió durante la gestión anterior y terminaron reculando y volviendo sobre sus pasos y derogando la ley que se había aprobado, justamente porque un sector de la sociedad o de los partidos políticos muy ideologizado se oponía a esa iniciativa. Mendoza también tuvo... Y en Mendoza, es el otro caso que caso similar, sí, con mucha resistencia de la población a avanzar con la megaminería, especialmente a cielo abierto. Ahí no hubo incidentes, pero sí se curaron en salud y no avanzaron con ese tema. Por lo menos no hubo los incidentes que hubo en la provincia de Chubut. Llegamos entonces al punto 7. Vamos a llegar a ver qué es lo que dice. Es otro de los temas controversiales y que ese sí va a necesitar de una cobertura legal. Veamos a ver si... Está vinculado a la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral, la tenés bien presente. Sí. Entonces sí, ahí hay, más allá de que es un tema conflictivo, pero hay voces que se muestran dispuestos a dar un debate. Claro. En la carta también de Cristina Kirchner, uno de los puntos habla de la reforma laboral. Referente de la CGT también están diciendo que estarían dispuestos a discutirla. Y así como está presentado el título, que es como para promover el trabajo formal, también nadie podría oponerse. Claro. Después, bueno, ya vemos el capítulo de la reforma laboral en el DNU, fue digamos, cuestionado, impugnado en la justicia, frenado. Claro. Así que el debate va a ser arduo si es que se da en el Congreso. Pero bueno, una cosa son el título y la predisposición que pueda haber, después de vuelta en el detalle va a ser más complicado. Pero esto necesita y amerita evidentemente un proyecto que se tendría que dar entonces, y esta es una jugada del gobierno nacional. Bueno, firmame este pacto, hagamos este pacto o establezcamos, pongámonos de acuerdo en estas cosas y bueno, esas podrían llegar a ser las iniciativas que quedarían para después. Bueno, vamos con la reforma tributaria, vamos con la reforma laboral porque está el aval de los gobernadores, por ejemplo. El punto 8 dice una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Ese es un detalle. El final, pues me parece, tiene la letra de Javier Milei o de alguien muy cercano a él seguramente, pero bueno, las otras cuestiones que tienen que ver con, hay una reforma previsional donde todos coinciden en la necesidad de avanzar sobre la misma, porque darle sustentabilidad al sistema. Realmente, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no, ¿quién podría oponerse o poner en duda de la necesidad de avanzar con algo que le dé sustentabilidad al tema? Y finalmente, si uno quiere suscribirse a un sistema privado y lo quiere hacer y existen esos sistemas, bueno, allá él. Veamos entonces los dos últimos que quedan. Bueno, es una reforma política estructural que modifica el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Esta es una parte de las que estaba en la ley de bases. Y esa fue la parte que se enganchó de entrada. El propio Guillermo Francos dijo, bueno, lo dejamos para discutirlo durante el año. Este es el año en el cual deberían avanzar con ese tema porque no es un año electoral y entonces si se quiere avanzar con eso, sería perfecto hacerlo y con tiempo. Habría que ver qué contiene, ¿no? También. Claro. La parte de la elección de los diputados, el cambio, eso tenía muy pocas posibilidades de prosperar. Seguramente. La parte de la reforma política. Claro, seguramente. Y hoy se presentó un senador nacional, el ex gobernador de Mendoza, presentó un proyecto para derogar las PASO. Insiste con ese tema. Sí. Así que, bueno. Eso podría tener
validez. algún consenso. Puede ser, sí, seguramente. El peronismo, por lo menos, no lo rechazan de entrada. En su momento lo querían hacer. Sí. Lo querían hacer. Y bueno, llegamos al último y justamente ya con el final de este programa, la apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global y bueno, termina con un tema que no amerita mucha mayor discusión, aunque cuando lo mencionábamos acá al aire en otra emisión, veíamos que sí, este tema también puede generar algunas discrepancias respecto de aquellos que están a favor o en contra de acuerdos con la Unión Europea, acuerdos con el ALCA, por ejemplo, con Estados Unidos. Bueno, la apertura económica de la que justamente ayer hubo una referencia puntual cuando esa medida de la liberación de importaciones para alimentos, bueno, ahí se ven cuestiones que pueden llegar a darse. Pero bueno, lo que puede llegar a darse es lo que a continuación va a suceder en el anexo C y ahí estamos viendo las imágenes donde empiezan ya a moverse para el inicio de esta reunión constitutiva de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Ese tema lo verán y lo desarrollarán seguramente en el próximo programa, el de Amanda Alma y su tercera edición. Nosotros nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, José. Buenas tardes. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 14:30. Hasta entonces.